Esta deliciosa receta la vamos a comenzar con aproximadamente 600 gramos de camarón con cáscara, sin cabeza, y le voy a hacer un corte tipo mariposa para poderle remover la tripa, limpiándolo. Y estoy utilizando un cuchillo de punta o un cuchillo para pelar, como le llaman. En inglés le dicen paring knife. Esto facilita mucho el corte, que es un cuchillo muy pequeño, filoso, y es muy manejable. Después le vamos a dar una muy buena enjuagada para remover cualquier suciedad que se pudo haber quedado en el camarón, aquí bajo el chorro del agua. Y los vamos a extender sobre unas servilletas de papel y los secamos con otra por encima, tratando de remover el exceso de humedad que se tenga en el camarón, y ya está listo para la siguiente parte. Aproximadamente 15 papas cambray previamente lavadas, las vamos a cortar a partir en 2 o en 4 según el tamaño. Buscamos que sean trozos pequeños para que su cocción sea fácil y rápida, ya que no va a durar mucho tiempo en nuestro Weber Q. Vamos a utilizar también unas rodajas de elote. Yo estoy utilizando 2 piezas de elote, las cuales cortamos en rodajas. Cuatro dientes de ajo finamente picados, como pueden ver aquí en las imágenes. Y ustedes son expertos en esto, muy seguramente. Díganme qué estoy haciendo mal. Correcto, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Me faltó poner un trapo por debajo de mi tabla de picar para darme mayor estabilidad y mayor seguridad. Así ya no se va a mover mi tabla. Y ahora sí, picalica, ¿dónde estabas? Como dije, finamente picados. Voy a utilizar también 2 cebollas de rabo. Las cabezas las voy a partir a la mitad. Y del rabo vamos a utilizar la parte más fresca, que también la vamos a agregar a nuestra preparación. Unos trozos de salchicha polaca también le van bien a esta preparación. Es opcional si ustedes gustan agregarla o no, pero sí le da muy rico sabor. Todos estos ingredientes que ya vimos que picamos los vamos a agregar en el bowl donde están los camarones, porque ahorita los vamos a cubrir con aceite y los vamos a revolver perfectamente bien. Primero voy a agregar las almejas. Estas son las almejas que voy a utilizar yo. Son, una disculpa, no conozco los diferentes tipos de almejas, pero bueno, estas son de esas pequeñas que utilizan en la paella, y unas tipo que le llaman tipo chocolata o chocolate, son un poco más grandes, son medianas. Y pues desafortunadamente yo no estoy cerca de la playa o del mar. La más cerca me queda a 8 horas y media de manejo, y es Puerto Peñasco, muy bello por cierto, muy recomendable. Si no lo conocen, están cordialmente invitados a que vayan. Agregamos el aceite, como había dicho, y el aceite va a ayudar a que se adhiera el sazonador que vamos a poner. Para sazonar voy a utilizar este de la marca Larry's y lo voy a poner en la descripción. Le dio muy rico sabor, pero si ustedes gustan agregarle algún otro sazonador, de preferencia que ustedes ya gusten, que tengan algo que ya conozcan, adelante. Esto es puerta abierta a lo que ustedes gusten agregar. También agregué un poco de cayenne para darle picor a nuestra preparación. El Weber Q lo voy a precalentar a temperatura media, y así de fácil se enciende este equipo.
Y ya está listo, cerramos la tapa y lo vamos a dejar aproximadamente 10 minutos para que el interior llegue a una temperatura aproximada de 400 grados Fahrenheit. Le vamos a poner 3/4 de taza de vino blanco, el que más les guste, porque así como les gusta tomarlo, también es bueno que le pongan a lo que van a preparar. Y como todo buen chef, dicen que debe uno de probar lo que uno está preparando. En este caso, pues voy a probar el vinito blanco, ¿eh? ¿Cómo que no lo voy a probar? Salud. Vamos a pasar todo lo que teníamos en el bowl a este recipiente de aluminio. En la descripción voy a poner el tamaño de la charola de aluminio que utilicé, pero queda perfectamente bien dentro del domo de nuestro Weber Q. Aquí está el vinito blanco, como les dije son 3/4 de taza, y eso es suficiente para que esto quede bien sabroso. Voy a utilizar papel aluminio de espesor grueso o heavy duty y voy a sellar el recipiente lo mejor que pueda, asegurándome de que no quede apretado, ¿verdad? Que quede espacio entre la comida y el aluminio para permitir que las almejas se puedan abrir con facilidad. Ahí están viendo que hay espacio, hay un hueco sobre la comida y eso va a ayudar a que cuando las almejas estén abriendo por la temperatura, conforme se vayan cociendo, se puedan abrir con facilidad. Sellamos muy bien todos los lados porque queremos que todo se cosa dentro del recipiente. Ya listo nuestro Weber Q, lo colocamos en el centro, cerramos la tapa y esperamos aproximadamente 35 minutos. Mágicamente llegamos a los 35 minutos y esto está listo. Ya lo podemos retirar y lo vamos a dejar reposar un rato. Vamos a cerrar el domo para que no se escape el calor y vamos a partir un baguette en diagonal porque lo vamos a tostar. Y como dicen, las herramientas para cada uso son una maravilla y este cuchillo para pan es una maravilla. Lo vamos a tostar por ambos lados, que quede crujiente, bien tostadito, y aquí se van a ayudar de su olfato. No se separen porque esto sale rápido. En lo que cierran el domo y empiezan a oler que ya está tostadito rico, le dan la vuelta, lo vuelven a cerrar y ya vamos a estar listos para retirar el pan. Bien tostadito, como pueden ver aquí. Pues llegó la hora de la verdad. Duró aproximadamente unos 5 minutitos en lo que se tostaba el pan. Y vean nomás, híjole, ese vaporcito está con un olor que no tienen idea. Riquísimo está esto, ese sabor, color, olor, todos los sentidos, a todo lo que da. Le vamos a poner mantequilla derretida, aproximadamente de 2 a 3 cucharadas de mantequilla derretida. Y listo, vamos a estar listos para emplatar. Pero primero un close-up de este bellísimo platillo. Vean nomás qué ricura. Almeja, camarón, elote, papa, todo el sabor, el vinito blanco, el sazonador, la cebolla, todo muy rico. Y aquí estamos emplatando y no se olviden de ponerle juguito extra, ese fondo que se formó en la base de la charola de aluminio. Eso no tienen ni idea qué sabroso está y le da muy rico sabor a todo. Un espagueti que preparó con mucho amor mi esposa y esto quedó de maravilla, ¿a poco no?
concluimos el video del día de hoy. Un clam bake, una receta muy fácil de preparar, como pueden ver. Yo creo que lo más difícil para mí fue la limpieza del camarón. De ahí en más, todo es muy sencillo. Los que viven cerca de la costa, aprovechense de que tienen mariscos frescos a la mano. Prepárenlo para las familias, estoy seguro que van a quedar encantadas. Y pronto regresaremos con un video más aquí en Mauro's Barbecue. Saludos, despídete, Rocío.